Muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Mario Trías, editor de la revista En Alimentos y editor de la revista En Farma. El día de hoy platicaremos de un tema bastante interesante que tiene que ver con todo lo que es envase, con el gran experto de este tema, Jorge Maquita Nakano. Querido Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Mario, mucho gusto saludarte y gracias por invitarme en este espacio. Encantado de platicar contigo, mi querido amigo. Empecemos por el principio porque el tiempo vuela. ¿Cuáles son los retos que tú consideras que las industrias de bienes de rápido distribución enfrentan en el caso del empaque, tanto primario como secundario? Mira, uno de los grandes retos es toda esta parte de sustentabilidad, pero entendida desde el punto de vista holístico y completo en términos de lo que significa el efecto que tiene el empaque finalmente en la huella de carbono, el efecto que tiene el empaque en nuestra sociedad. Y el gran reto es empezar a desarrollar o continuar desarrollando y haciendo más extensas estas innovaciones que nos lleven a poder tener un balance, digamos, sobre todo en alimentos, en términos de lo que es vida en aquel contra lo que es la parte de sustentabilidad. O sea, no se puede tener una posición radical en términos de lo que significa usar los plásticos, cuando esos mismos son los que nos mantienen finalmente la vida en aquel y por lo tanto reducen el gasto o el desperdicio de alimentos, digamos, en la cadena de distribución. Podríamos entonces decir, querido Jorge, que un alimento que es producido en el campo, que luego pasa después de un lavado a un proceso, después de terminar el proceso es empacado, es enviado a la cadena de distribución y todo eso va generando una cierta huella de carbono y una cierta huella hídrica. Y pudiéramos que en la última parte echáramos a perder todo lo anterior por el último pequeño detalle que se llama empaque. Sí, yo te diría incluso dentro de esta cuestión, en la misma distribución, o sea, un mal empaque te puede generar, y de hecho te genera, un desperdicio de alimentos muy importante. En México, el 30% de los alimentos venidos del campo se pierden finalmente por un mal empaque que no protege al producto contra daños físicos, pero también contra daños ambientales o daños en términos de la vida en aquel. Luego, un mal empaque o un empaque mal entendido finalmente puede generar también, ya una vez que yo he procesado este vegetal o estos productos del campo, los he procesado, lo que puede suceder es finalmente eh, que la mala selección de un envase nos pueda generar uh, una corta vida de anaquel o una mala protección desde el punto de vista físico, simplemente por el hecho de querer eh, sustituir el empaque por lo que le llaman soluciones sustentables. Ahora, entonces, yo entiendo que desde tu punto de vista, las soluciones sustentables tienen que pasar por la innovación y por el diseño de un profesional y de una manufactura profesional para poder lograr cuidar este bien increíble que hemos procesado y que ha costado muchas horas de esfuerzo humano que se llama bienes de consumo masivo en cualquiera de sus casos. Así es. Sí, yo te diría, necesitas alguien que entienda finalmente tanto la parte de producto como la parte de envase para poder finalmente definir qué tipo de envase vas a utilizar, definir las interacciones que hay con el producto como tal, definir las interacciones que hay con el consumidor y en ese sentido llegar a un diseño óptimo, no solamente en términos de innovación per se, sino también en términos de vida en aquel, en términos de sustentabilidad. El,
los expertos en economía circular te dicen que el 80% de la sustentabilidad se define desde el diseño del envase como tal. O sea, podríamos incluso pensar que en este caso para la sustentabilidad o para la economía circular, el envase es absolutamente la prioridad. Yo te diría sí, o sea, es prioritario porque, digamos, te juegas, hay dos temas que te juegas que son muy importantes. Una parte, que lo repetí, y mucha gente lo repite, es la parte de sustentabilidad, pero otra parte que pocas veces se toma en cuenta es la parte de el desperdicio en alimentos que se pueden generar finalmente por un mal envase. Entonces, estos dos puntos son puntos que están remarcados y que están, digamos, como objetivo dentro de la Organización de las Naciones Unidas para que no exista finalmente desperdicio en alimentos, que no se pierdan estos alimentos, dada finalmente que la distribución es tan poco equitativa finalmente en términos de los alimentos y cómo, digamos, ciertos países no se pueden dar el lujo de perderlos, ¿no? Muy bien, amigo. Ahora, en cierto sentido, me llama un poco la atención porque finalmente, ¿qué fue lo que nos falló desde los inicios de esta última parte de la industrialización de alimentos que nos generaron tantas toneladas de desperdicio? Porque finalmente muchos tuvieron envases profesionales, muchos tuvieron la protección para el producto. ¿Qué fue lo que no se incluyó que ahora se está incluyendo? Ah, yo te diría que la cuestión es algo que no se está incluyendo dentro de esto es realmente el conocimiento pleno y exacto de lo que significa digamos, la interacción que tiene que ver, que tiene un empaque con el producto como tal, con el medio ambiente y con el consumidor. O sea, no tienes, si no entiendes esta parte de la interacción con, digamos, con estos elementos, lo que sucede finalmente es de que alguno de estos elementos puede significar que tengas una vida de anaquel más corta. Entonces, ¿qué es lo que falló? O sea, una es, si no entendemos esta parte de la interacción, no solamente desde el punto de vista de vida de anaquel y desde el punto de vista cuantitativo, no cualitativo, es decir, no es suficiente con decir que produce o que protege mucho o poco, o sea, porque mucho o poco no son cuantitativamente hablando ningún número en específico, simplemente son como buenos deseos. Uh -huh, uh -huh. Necesitas entender finalmente al producto como tal y saber finalmente qué tan sensible es el producto a ciertos elementos, a la humedad, Al al oxígeno, oxígeno, a la luz, a la a la luz. luz, a la luz ultravioleta y a la luz visible. O sea, la parte, una de las cosas que no se entiende mucho es que los productos lácteos son productos que son afectados prácticamente por la luz visible. Entonces, si no entiendes estas interacciones y no tienes manera de cuantificar el efecto que tienes de estos elementos en la vida de aquel del producto, y si no sabes qué tan sensibles son estos productos a estos elementos, cualquier suposición es verdadera, es decir, puedo ir desde una bolsa de papel hasta una caja fuerte y no tengo ningún problema porque, digamos, no tengo tampoco ningún dato en este momento que me diga esto es lo que tengo que utilizar. Esa es la parte en la que se tiene que entender esto. La otra parte es, digamos, hay elementos todavía mucho más complejos como la parte de CO2, o Uh sea, que -huh. se genera en los productos agropecuarios. Eh, eh, o sea, te puede generar finalmente hasta el 40% de la pérdida finalmente, o el oscurecimiento de los productos por esta concentración de CO2 finalmente, en el empaque como tal, y saber cómo controlarlo es parte importante también dentro de la
cadena como tal. O sea, y la otra parte dentro de esto es, o sea, qué tanto interactúan los productos con los empaques en términos de lo que pueda migrar o no migrar, digamos, a través de eh, a través del producto hacia el empaque y viceversa. O sea, esta parte, si no se entiende, también puedes tener muchos desperdicios e incluso malas experiencias finalmente que te pueden generar no solamente, digamos, problemas de sabor o de olor, lo que sea, sino que pueden generar también cuestiones desde el punto de vista de inocuidad o desde el punto de vista toxicidad que pueden generar eh, un problema más grave finalmente. Entonces, Como en el caso de los estos tres fármacos, ¿no? fármacos yo te diría incluso en la parte de alimentos, o sea, de Ujú. alimentos tienes, digamos, tintas es un elemento muy importante, o sea, la cuestión de utilizar los metales pesados, pero hay otras partes finalmente donde empieza a jugar toda esta parte también de la parte de la toxicidad, o sea, cuando uno habla de envases compostables, por ejemplo, Ujú. que está muy de moda, envases compostables, o sea, hay una regulación en términos de la cantidad de metales pesados que puedan aportar, digamos, al suelo estos envases compostables. Eh, hay un límite en la regulación europea para evitar finalmente que en este intento de reintegrar finalmente el producto y el empaque al medio Al medio ambiente, ambiente. generes finalmente más problemas de los que quieras causar. Y luego hay, digamos, también dentro de esto muchos mitos en términos de ciertos elementos que se dicen biodegradables, porque realmente no lo son. Entonces, también puede generar un problema regulatorio y un problema de toxicidad en esto. Entonces, digamos que bottom line, como dirían los gringos, el no entender finalmente estas interacciones desde el punto de vista cuantitativo te genera problemas finalmente digamos, en el desperdicio de alimentos por lo tanto, digamos, en términos de la población, pues se desaprovechan estos recursos. Ok, aquí vemos dos temas. Uno de ellos importante. ¿Quién define la regulación en este sentido? Hablabas ahorita de normas europeas. ¿Tenemos normas en otros países? ¿Tenemos alguna posición referente de los norteamericanos, de los latinoamericanos? Yo tenía normas tan detalladas, tan estrictas, no. Eh, y yo te diría, lo más cercano que tienes es Estados Unidos, o sea, en términos de normas como tal. Latinoamérica aún está en pañales en ese sentido, o sea, porque se vive o sea, estás viviendo el furor de la sustentabilidad y la gente no entiende finalmente todas estas relaciones que hay con la parte regulatoria que debe cuidarse. Entonces, aún falta mucho por hacer, aún falta mucho por trabajar en Latinoamérica para esto. Los referentes tendrán que ser para efectos prácticos lo que tiene normas la Unión Europea que te establecen cuantitativamente y definen es, los conceptos básicos que rigen finalmente estas regulaciones. Ahora, esto aplicaría solo a productos que van a la Unión Europea. Deberían ser una inspiración para generar algún tipo de normatividad, pero en mi opinión por lo que tú me estás diciendo, es un problema multidisciplinario, porque no solo necesitamos la propia posición del desarrollador de envases, que ni siquiera podría decirte, y es otra de mis preguntas, si hay una escuela de envases en el caso particular de México, si podríamos decir que hay una escuela de diseño de envases mexicana, y también tiene que ver con el hecho de lo que ocurre más allá del desecho, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de los compostables, tendríamos que incluir sin duda a ingenieros ambientales que puedan permitir y puedan ver de qué manera y de qué forma pudiera reintegrarse este producto a la tierra, y si es esto posible, ¿no? Sí, definitivamente, vamos a ponerlo así. Ah, Desde el punto de vista legislativo y regulatorio, bueno, o sea, no esperamos mucho finalmente en los próximos años. Sí tendría que venir la iniciativa de parte de los expertos como tal y tendría que venir finalmente también de eh, instituciones educativas donde trabajes de manera holística estos conceptos como tal. Actualmente tienes muchas escuelas de diseño en términos de empaque, pero es más como el diseño industrial Ujú. que la parte de ingeniería del empaque como tal. Entonces, se enfocan mucho en la parte estética, te enfocas mucho en la parte funcional, digamos, pero no te enfocas en la parte de ingeniería de cómo hacer que esto funcione y que esto suceda como tal. Entonces, sí se necesita. Ahora, no hay, o sea, en realidad, o sea, hay muchos diplomados, hay una maestría en Monterrey, pero aún así sigue siendo como esta cuestión ah, de estar muy limitado finalmente porque en lugar de estar regido pues, los programas, digamos, por una cuestión realmente científica e ingenieril, están basados finalmente como en eh, digamos, en lo que es políticamente correcto como tal. El único que conozco, y porque además soy autor intelectual de él, y lo queremos llevar a otro nivel, es el diplomado de ingeniería de empaque que se da a través de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Ahí yo te diría, hemos puesto un esfuerzo muy importante para que no solamente la parte de materiales esté presente, sino toda la parte que es, digamos, rodea a la parte, al quehacer, digamos, del ingeniero de empaque para que pueda tomar decisiones más claras. Aún no se ha integrado toda esa parte de sustentabilidad, la parte de eh, am, inocuidad, la parte de alimentos como tal, que es como la siguiente etapa que hay que tener en cuenta para el diplomado, pero yo te diría que es lo más cercano que hay a un enfoque ingenieril que puede ser muy importante como para, digamos, aportar soluciones para esto. En términos de materiales, ¿qué tanto ha sido la evolución, estimado Jorge? Mira, en términos de materiales ha habido muchos, en realidad, vamos a ponerlo así, en términos de materiales, tanto materiales de barrera como materiales para dar, digamos, protección, eh, digamos, mecánica, tanto para dar protección contra el medio ambiente, contra el oxígeno, contra la luz y demás. Han sido muchos Los avances. avances. Ha habido mucho finalmente en términos de aditivos, en términos de películas, en términos de soluciones, en términos de sustentabilidad, pues hay mucho en todo el desarrollo de monomateriales, que es un tema muy interesante y muy complejo porque significa deshacerse de los materiales que están laminados y utilizar materiales que son de la misma naturaleza para poder eh, permitir que puedan ser reciclados. Monomateriales, ¿no? Monomateriales, que tiene yo te diría, su límite en términos de que sí, o sea, existen mucha gente con monomateriales. La cuestión es el otro lado de la cara, es cómo desarrollas toda la cadena que le dé valor finalmente a los materiales que van a ser reciclados, que son monomateriales, para que
tenga un interés finante quien los recoja y quien los utilice para regresarlos a la cadena de abastecimiento a través del reciclado como tal. Entonces, el único que hemos tenido como un éxito enorme y en todo el mundo, digamos, México se sobresale en ese sentido, es el PET. El resto es complicado. Otros materiales, hay otras cosas, recubrimientos, por ejemplo, para papeles, recubrimientos de barrera para papeles, recubrimientos que te permiten sellar con papel, por ejemplo, y que están creciendo como tal. Eh, ha habido mucho en términos de envases reutilizables. Yo creo que hay todavía mucho por hacer en términos de cómo hacer que la cadena pueda funcionar, digamos, con estos envases reutilizables, tomando en cuenta la inocuidad del producto como tal. Pero son temas que, o sea, hay muchos desarrollos finalmente alrededor de esto que pueden ser muy interesantes para el consumidor y para la industria como tal. Wow, amigo. Entiendo que el Food Summit, a celebrarse en muy breve tiempo, creo que 2 y 3 de octubre aquí en la Ciudad de México, abordará todos estos temas. Y me brinco directamente a este Food Summit porque fundamentalmente pareciera que se necesitan espacios para que la gente pueda conversar sobre este tema. Sí, hay mucho, o sea, yo diría, hay todo un rango finalmente de temas que se abordan durante el Food Summit, desde el punto de vista de empaque, desde la parte de diseño, desde la parte conceptual de diseño, lo que significa y demás, hasta la parte de sustentabilidad. Y es digamos, todo este rango eh, de pláticas que nos van a dar y conferencias va a ser muy interesante en términos de escuchar desde su trinchera lo que va a suceder, ¿no? Uh, yo estoy en un par de conferencias, yo te diría, los invito el 2. Esto es para aquellos, para nivel básico, para aquellos que quieran entender empaque y quieran finalmente recibir soporte técnico. Vamos a dar un coaching de ingeniería de empaque y otro sobre diseño y artes gráficas. Uh -huh. Y el coaching o sea, prácticamente es un evento interactivo entre los asistentes. Nos vamos a, a conectar, digamos, a platicar, vamos a cuestionar, la gente va a hacer preguntas, nosotros vamos a responderlas y a través de a través de un diálogo finalmente entre nosotros podemos llegar a una solución como tal. Esto es el 2, el coaching. ¿Perdón? El 2 es el coaching. Dozer Coaching en la tarde, en la Asociación Mexicana, digo, en el Food Summit, perdón. Y el 3 también en la tarde, yo voy a dar una plática que se llama Hacia una nueva ingeniería de empaque. Y hablas de todos estos temas finalmente, junto con temas de eh, toda la parte de lo que yo le llamo el empaque, más allá del empaque, o sea, cómo generar experiencias finalmente para el consumidor a través del empaque. Vamos a hablar de e-commerce, vamos a hablar de la parte de innovación desde el punto de vista estrategia, más que desde el punto de vista materiales y cómo el ingeniero de empaque se debe convertir en un estratega finalmente en ese sentido. Vamos a hablar de, digamos, toda esta parte de sustentabilidad, pero bien entendida y cómo se necesita finalmente un conocimiento técnico muy profundo para poder llegar a dar soluciones desde nuestra trinchera, ¿no? Te refieres mucho a una figura que no estoy seguro si seguramente lo veremos mucho más hacia adelante, el ingeniero de empaque.
Y la última pregunta que te tengo para esta primera sesión, que seguramente tendremos más porque no hemos hablado casi de empaques secundarios o terciarios, pero sobre este tema quisiera preguntarte, ¿no crees tú que debería ser una carrera per se la ingeniería en empaque? Totalmente, o sea, pero digamos, tiene que ser una carrera como tal, tiene que ser con un enfoque holístico y un enfoque ingenieril, que abarque finalmente no nada más los temas de diseño estructural, sino también la parte de materiales, que abarque la parte de procesos, que abarque la parte de inocuidad, que abarque la parte de vida en aquel, la interacción Cadena de con los suministro. demás, cadena de suministro, con toda la parte de desarrollo de protocolos, con la parte de desarrollo de especificaciones, con la parte de factibilidad y análisis de factibilidad de proyectos, por ejemplo. Reproceso de materiales. Hay ya te un sinfín de cosas, pero es como o sea, la gente tiene que comprar la idea y prácticamente ha sido parte del esfuerzo que he tenido que hacer durante todos estos años de generar una cultura de empaque, que la gente entienda que el empaque no es nada más hagamos una bolsita, ¿no? O hagamos una Claro. caja. Hay mucho más alrededor de eso y hay una estrategia, o sea, cuando el ingeniero de empaque se convierte en estratega finalmente, puede generar realmente un cambio de cultura y de percepción y en resultados en la compañía donde trabaje. En ese sentido digamos, esta carrera tendría que ser abarcando todos estos puntos. Mi querido amigo, el tiempo se nos está acabando. Nos vemos 2 y 3 de octubre ahí en tus ponencias. Será un gusto oírte. Y nos vemos en el Food Summit. Un abrazo. En la próxima semana te lo doy en vivo, querido amigo. Perfecto, cuídate mucho. Igualmente, me va a dar mucho gusto verte. Un placer conversar contigo. Después de todos estos años hemos logrado esto y no será la única vez porque tenemos varias cosas que hablar hacia adelante de empaque. Un abrazo, amigo. Con mucho gusto, cuídate mucho. Un abrazo, Mario. Hasta la próxima. Gracias.